Pentágono para la región con relación a lo que ocurre en la frontera, donde por ahí pasan cualquier tipo de personas. Y un guardia nuestro y uno de los policías de Haití, uno del Cefrón, alguien de la aduana de migración, cogen 100, 200 pesos y por ahí entran árabes de cualquier nacionalidad, africano, europeo, y eso es territorio de nadie. Como decíamos, es un imaginario real. Oyendo eso, me obliga a volver a una cita que hizo Alfonso, recordando a don Américo Lugo que en 1934, 36 Alfonso, cuando le dirigió la carta a Trujillo, dijo que él, consciente de que esto no era una nación, nunca aspiró ni alcalde pedáneo. Y parecería que en un país que está dando reflejos de desorganización, que estamos operando en base al desorden, porque ¿cómo es posible que estemos recibiendo gente y como que le damos más importancia a la contribución económica que a un análisis que se debe hacer para saber si califica para ingresar al territorio dominicano? La situación, en la misma lógica que tú llevas, es tan grave que nosotros vemos unos bufones de la corte aquí que son economistas y políticos y también funcionarios que están hablando de los millones, que significa 400 millones en términos de la exportación hacia Haití, sin incorporar lo de la zona franca, que puede llegar a unos 850 millones de dólares. ¿Por qué no se ve el impacto hacia adentro en términos de ese 1,5 millones de población que requiere servicios públicos, requiere alimentación, requiere un salario, lo que implica en el campo de la educación, inclusive vi los otros días un economista, al señor Bernardo Vega, diciendo que hay que garantizarle la educación a los hijos de nacionales haitianos. Cuando nosotros ahora mismo tenemos una lucha para ver si llegamos a los niños dominicanos a la primaria y en los niveles de analfabetismo en que se está moviendo la población, donde en vez de avanzar a una sociedad del conocimiento, nosotros estamos avanzando a una sociedad de la ignorancia, a lo cual estamos sumando personas en otro idioma que no tiene salida a nivel mundial, porque no se habla en ningún lugar más que en Haití. Hay alguna gente que hablan cerca en Curazao, en otros sitios, y algunos que tienen similitud en África, pero un idioma que no sale. El problema de la salubridad, los servicios, se ha establecido los costos en los hospitales, de cuál es el costo que significa para las parturientas cuando hay un accidente, lo que tiene que ver con la enfermedad infectocontagiosa, lo que ha sido este problema. Y fíjate tú, con qué arrogancia los haitianos, cuando se presentó la gripe aviar en los pollos, dijeron, aquí no entra un pollo dominicano. Y aquí la gente se lo comió y nadie murió de eso. Ahora con la cuestión del cólera se toman determinadas medidas muy tímidas, porque hay que decirlo. Sin embargo, ellos están diciendo, nosotros vamos a cerrar la frontera, porque vamos a bloquear la entrada de productos. La frontera existe cuando a ellos les conviene. Cuando les conviene. Porque lo intelectual que citamos ahorita dijo que no hay frontera. Que no hay frontera, pero es cuando le conviene justamente lo que tú dices, el paso de las personas y todo lo que significa en términos de la seguridad nacional. Porque nosotros tenemos que ver esto no solamente como un problema de migración, sino de la seguridad nacional. ¿Qué cruza por ahí? ¿Hay cruza sustancia radioactiva? ¿Ha cruzado? Y hay certificación de eso, donde ningún tipo de las aduanas dominicanas, ni del Cefrón, ni de nadie, tiene capacidad para identificar cuando se está hablando de sustancias radioactivas o sustancias peligrosas, porque no la conocen. O lo que son los precursores para la fabricación de la droga. No saben lo que, ni los componentes. Sí. Hay un fenómeno, don Carlos, que nos gustaría aprovechar su presencia para analizarlo, y es que tenemos dominicanos que están en contubernio con instituciones y personalidades extranjeras en contra de la República Dominicana, que están favoreciendo cuando se pide a nivel internacional sanciones para nuestro país, porque según ellos en algún momento ha tomado alguna decisión que perjudica extranjeros, básicamente haitianos. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Personas que trabajan en organismos internacionales luchando para que nuestro país sea condenado en ocasiones por actitudes que se toman y decisiones para preservar nuestro territorio. Lo primero es que desde el punto de vista legal son ciudadanos
que tienen el derecho de impulsar cualquier acción, incluyendo acciones contra el Estado como la que ellos Pero lo ejecutan. importante sería para nosotros saber si cómo los calificamos, traidores a la patria, Los que se dedica a una... traidores a la patria es un concepto que ya se ha acuñado, ese es el rol que juegan, pero además hay muchos que no solamente son traidores, sino que son agentes que están al servicio de organismos internacionales, que todavía es más grave, porque están amenazando la seguridad nacional. Pero que son personas que cobran en ONG para trabajar en contra de nuestro país. Bueno, no solamente en ONG, hay muchos que cobran directamente. Porque En dólares y euros. Y financiados por proyectos directos. Pero eso es grave para un país. Bueno, eso es un fenómeno que se da a nivel mundial. Tú conoces la cantidad de agentes de espionaje que se han pasado de Estados Unidos a Rusia, de Rusia a Estados Unidos, de países ya a Alemania. O sea, es un fenómeno que ha estado vinculado a lo que es la relación de los estados, tipos que le han dado la confianza de manejar información de seguridad nacional y la han vendido hasta por 50,000, 100,000 dólares. Estados Unidos tiene una playa de funcionarios que han entregado información. Para eso, las disposiciones legales y lo que significa los juramentos que hacen son los elementos para llamarle la atención. Pero sí, en el caso nuestro existe esa combinación de estos grupos que se benefician directamente de proyectos, son agentes de los organismos internacionales, pienso yo que no son dominicanos, no creen en la nacionalidad, y cuando tú tratas la cuestión de la soberanía del Estado-Nación, eso para ellos no tiene... ¿Tienen el complejo de Guacanagarí? Yo creo que ellos se llaman ciudadanos del mundo, en el caso de otra nacionalidad, no de la nuestra. Carlos, el tema de la seguridad nacional, que hoy está tan débil, tan frágil, y el tema de Haití, su repercusión hacia acá, el tema de los militares, su vínculo con el narcotráfico. Aquí se habló el año pasado de que Estados Unidos tenía pedido en extradición unos 150 generales, el pueblo no conoce el nombre de nada, aquí un funcionario civil o militar hace lo que le viene en gana, no hay un Estado que repele esto, que enfrente esto. En Estados Unidos, en Cuba, en cualquier parte del mundo, si alguien comete un acto, digamos que de traición, es procesado. Aquí no hay de nada. Entonces, ¿hacia dónde va esta nación con una identidad tan frágil? ¿Vamos rumbo a la disolución como nación o habrá un caos interior? Mira, es importante eso. Porque esto es insostenible en el tiempo. No, eso va a la vuelta de la esquina a una situación de grandes dificultades, pero pongámoslo así. Estados Unidos, que es una potencia y es el mayor consumidor de droga del mundo, y al mismo tiempo es productor, porque hay que decirlo, no es solamente consumidor. Cuando un embajador dice que van a tomar medidas de suspenderle la visa a determinados ciudadanos de este país, es una bobería, porque con el nivel de acumulación de recursos que esta gente ha llegado, ¿cuál es la importancia de ir a Estados Unidos? Cuando tienen posibilidades, porque no es concurrente en la eliminación de la visa de países de Europa, de América Latina. Además, gente dice, yo no quiero ir a Estados Unidos, tengo 50 años, 40 años, 60 años, mis hijos han estudiado en universidades norteamericanas, el hecho de suspenderme la visa a mí no se la suspenden a mi mujer ni a mis hijos. Yo me puedo ir a otro país con el dinero que he acumulado. Entonces, ¿a dónde nosotros vamos? Lo primero es que hay que entender que la clase política, y eso tú lo sabes, hace 10, 15 años, dependían del sector empresarial para lograr los niveles de inversión en las campañas públicas. Eso ha cambiado. Ya aquí cada político tiene tanto más dinero que cualquier empresario y no acuden a ellos para pedir dinero para hacer la campaña, que tú bien sabes que para diputado supera los 20 millones de pesos. Ya eso está financiado por la propia persona. ¿Esa gente tiene empresa? No. ¿Es un terrateniente con fincas que le permita un buen nivel de acumulación? No, la mayor parte son personas como funcionarios y como ente elegido a nivel del Congreso, no vienen con grandes riquezas ni con fortuna ni son hijos de la oligarquía. El enclave está en lo que ha sido el vínculo con lo que es esa circulación de mercancía, que es la más valiosa, la más importante, que es las drogas, con una tasa de rentabilidad
de circulación. Entonces, un militar que cuando salga de ahí dice, a mí me van a dar 25,000 pesos de pensión. ¿Qué significa eso para él poder pasar los últimos 15 y 20 años que le quedan de vida? Nada. Entonces la acumulación está vía el narcotráfico, vía el lavado. Entonces ahí viene lo siguiente. Los carteles de Colombia le tienen temor ya a los carteles de México y se están trasladando a Guinea-Bissau o Bissau para hacer la circulación hacia Estados Unidos y Europa. Nosotros ya tenemos evidencia de que los carteles del Golfo están operando en la región. Nosotros vemos cómo el tráfico de armas de Estados Unidos, debo decir también que es el mayor productor de armas actualmente en el mundo, está financiando y apoyando el armamentismo de los carteles mexicanos. En el caso nuestro, nosotros no soportamos esa embestida, que todavía no se ha dado una confrontación aquí de los carteles. Todavía no hemos visto esa confrontación, tanto los mexicanos, los colombianos y de los propios mexicanos. Ahora estamos en una etapa, yo diría, de iniciación, pero el sector financiero, el lavado le inyecta a sectores de la clase política, a empresarios, le inyecta a sectores que están vinculados a los negocios, yo diría, pequeños, al sector de la producción agrícola, a lo que es estas transacciones, porque el narcotráfico ahora mismo tiene en las drogas su mercancía de mayor valor. Te voy a poner un caso. El éxtasis tiene una rentabilidad de 2.000 a 4.000%. Y eso lo fabrican en un garaje. Y ahí está, Holanda vende la materia prima y vende directamente la pastilla. Es una de las más caras. ¿Qué está pasando en Colombia con el Plan Colombia después que se hicieron fumigaciones? Se trató de reducir 16.000 hectáreas. Que Colombia sigue siendo uno de los mayores productores, incorporando amapola para el opio. Pero México ya es productor de opio. Y la zona, cuando tú te pones a ver Colombia, México, Perú, Ecuador, Bolivia, ¿cómo tú controlas eso? Cuando Estados Unidos tiene una demanda permanente para esa población que cada día, inclusive el presidente Obama, en su plan ahora, 2010, está centrando el asunto en los jóvenes como una prioridad en los próximos 5 años. Cuando esa juventud en la pubertad, como le llaman, es la campaña que hay que desarrollar para que no caiga en eso y luego entonces atacar la gente que ya cayó. Don Carlos, ¿no hay posibilidad de que eso se reduzca o que se elimine ya en el mundo? No creo que es posible, porque hay que también sumar las drogas sintéticas que se producen en el laboratorio, que muchas veces, tú recuerdas con lo del LSD cuando hablaban y todo el tema. Aquí hay gente que está muriendo. Pues entonces ya lo que hay que prepararse para resistir, porque ni se reduce ni es posible desaparecer. No, ninguna sociedad se suicida. Siempre busca la salida. Tú recuerdas Sodoma y Gomorra, los imperios todos han caído, que han tenido controles de grandes poblaciones, el otomano, el imperio romano. Pienso que actualmente el imperio norteamericano está en un proceso de declive de algo que ellos han patrocinado y que le va a afectar y le está afectando directamente. Las sociedades no se suicidan. Veamos el caso de los griegos, de los romanos y de lo que ha sido... ya es para nuestros continuadores. No, yo pienso que, como decía Alfonso, se generan determinadas contradicciones, hay conflictos sociales y esos son ventanillas que conducen a puntos de diferencia donde la gente cada día va tomando más conciencia. Antes la gente no sabía lo que era el problema de la droga. Antes no había conciencia aquí de la problemática de Haití, pero tampoco tenían conciencia de cómo la clase política se apropia del Estado para el enriquecimiento ilícito. Bueno, don Carlos, si las sociedades no se suicidan, esperemos que la sociedad dominicana no se suicide y que con lo que está pasando de aquel lado y lo que seguirá pasando, que nosotros podamos sobrevivir como nación, como dominicanos, como dominicanas. Voz para el Cambio se siente altamente complacido con que Carlos Pimentel nos haya acompañado para estas profundas reflexiones y esperamos que don Carlos vuelva pronto con nosotros a compartir nuevas reflexiones. Así es que ustedes no se muevan, que retornamos en breve porque hay más en Voz para el Cambio. Adelante, señor director.